En un mundo que olvidó el eco de las legiones, aún resuenan los pasos de Roma. Un viaje a través de la historia, con Enrique Ruiz. Bienvenidos a Ecos del Imperium. Bienvenidos y bienvenidas a Ecos del Imperium, un espacio para conocer la antigua Roma desde la curiosidad, la reflexión y el debate. Mi nombre es Enrique Ruiz y llevo desde pequeño fascinado por Roma. No solo por sus conquistas, por sus emperadores o sus monumentos, sino también por sus contradicciones, por lo que nos puede enseñar hoy en día sobre el poder, la ambición y la moral, y sobre nosotros mismos. Porque Roma no solo fue una civilización gloriosa, también fue brutal, despiadada, estratega hasta el límite, y creo que ahí hay mucho que pensar. Hoy quiero empezar por el principio, por la Roma que aún no era imperio, por esa aldea, por los mitos. Voy a hablar sobre el origen de Roma, de cómo una ciudad tan pequeña, tan rodeada de enemigos, logró sobrevivir. Porque Roma, antes de ser Roma, fue sobre todo una superviviente. Todos los pueblos tienen mitos, pero el mito de Roma es especial, porque es brutal, es simbólico y es revelador. Seguro que has oído hablar de Rómulo y Remo, los dos hermanos abandonados, salvados por una loba, imagen que tenemos en estatuas, en libros, en películas. Pero si nos paramos un momento, hay algo inquietante. Roma nace de un crimen. Quizás podría ser de los primeros true crimes de la historia. Rómulo mata a su hermano Remo, por haber cruzado los límites sagrados de la ciudad, o al menos eso cuenta la leyenda. Y este punto es lo que me gustaría destacar, que la historia oficial de Roma empieza con un hermano matando a otro hermano. Pensemos en esto un momento. Desde el principio, la violencia está justificada. No es accidental, es fundacional. Roma no nace de una alianza, ni de un pacto con los dioses, ni de un gesto heroico. Roma nace de un crimen entre hermanos. ¿Te puedes imaginar que la historia de tu país empezara así? Mientras otras culturas se fundan sobre milagros, pactos divinos o gestos de justicia, Roma se edifica sobre la sangre. ¿Por qué? ¿Es una advertencia? ¿Un reflejo de lo que vendrá? Yo creo que sí. Que el mito ya nos dice mucho. Roma no fue hecha para la paz. Fue hecha para resistir, para imponerse, para sobrevivir incluso a sí misma. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú de este mito? ¿Crees que define el carácter romano? ¿O es solo una historia más como tantas? Cuando pensamos en Roma, nos imaginamos estandartes, legiones desfilando, senadores, águilas de oro, el Coliseo. Pero la Roma del principio no tiene nada de eso. Es solo un pequeño conjunto de cabañas de barro y madera junto al río Tíber, sin poder, sin riqueza y rodeada de enemigos que la superan en casi todo. Al norte, los etruscos, más ricos y cultos que ellos. Al sur y al este, tribus como los sabinos, los boscos, los eucos, todas ellas duras, aguerridas y peligrosas. En resumen, Roma está aislada. No tiene minas para explotar, no tiene un gran puerto, ni tierras fértiles. Lo que tiene Roma es hambre y miedo. Y en ese contexto nace una idea: la supervivencia a cualquier precio. Un ejemplo puede ser el rapto de las Sabinas. ¿Qué sucedió? Roma organiza unos juegos, invita a sus vecinos sabinos y cuando estos acuden, secuestran a sus mujeres. Un crimen, pero narrado como estrategia.
Y lo más curioso de todo esto es que al final las sabinas se acaban interponiendo entre sus nuevos esposos romanos y sus propios padres y hermanos sabinos. Es como si el mito quisiese decir, al final, todos ganamos. ¿Y esto lo justifica o es propaganda? Y aquí quiero preguntarte, ¿cuántas veces en la historia, no solo la de Roma, se ha justificado un crimen en nombre del bien común? ¿Te suena algo actual? Al final Roma lo que está haciendo es convertir la necesidad en virtud. Lo que hace por debilidad lo transforma en mito. ¿El fin justifica los medios? Yo en este caso no tengo una respuesta clara, pero sí tengo claro que esa forma de actuar dejó huella. Roma también tuvo reyes, y algunos de ellos no eran romanos, eran etruscos, como Servio Tulio o Tarquinio el Soberbio. Roma era una esponja, absorbía todo lo que le hacía falta, dioses, guerra, arte, cultura. Pero un día dijo basta, saltaron de Tarquinio y lo expulsaron, y así nació la República. ¿Una nueva era de libertad? Depende. El poder pasó de un hombre a unas pocas familias ricas, que eran los patricios. Los plebeyos, que era el pueblo, se quedaron sin voz. El origen de la República Romana no fue político, fue una tragedia personal. El origen de la República no fue político, fue una tragedia personal. Lucrecia, una mujer noble, fue violada por el hijo del rey, y después de esto se suicida, y su muerte enciende la rebelión. Tenemos una mujer, tenemos un crimen, un suicidio y un alzamiento, y con esto nace un nuevo régimen. Pero el poder sigue en manos de unos pocos, y los plebeyos tendrán que luchar durante siglos para conseguir derechos básicos. Y eso también es Roma, un campo de batalla entre ricos y pobres. Traición y cambio, violencia y reforma. Siempre tenemos la cara y la cruz de la moneda. Y la pregunta es, ¿por qué Roma es tan fascinante? ¿Por qué seguimos más de 2000 años después hablando sobre ella? Por su grandeza, pero también por su crueldad. Aparecen las sombras, violaciones, guerras por ambición, guerras civiles, esclavitud, castigos ejemplares. Todo eso está ahí. ¿Podemos admirarla sin justificar lo terrible? ¿Podemos inspirarnos en Roma sin repetir sus errores? Yo creo que sí. Porque si nos habla de lo incómodo, no entenderemos a Roma. Y aquí es donde entras tú. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Roma fue admirable o simplemente fue eficaz? ¿Es justo hablar de sus sombras o es manchar su legado? ¿Todo gran imperio necesita derramar sangre para levantarse? Y hasta aquí este primer episodio de Ecos del Imperium. Hoy te he hablado del mito fundacional, de los primeros enemigos, de las decisiones difíciles que tuvo que tomar y de las contradicciones. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo episodio hablaremos sobre los enemigos de Roma, cómo la obligaron a fortalecerse y qué aprendió de todos ellos. Si te ha gustado este episodio, te invito a que compartas este podcast con una persona, ya sea un amigo, una amiga, un familiar, pero también quiero decirte que si no estás de acuerdo conmigo en algo, me puedes escribir. Hablemos, debatamos, yo encantado. Puedes dejarme un comentario o enviarme si quieres un email a mi correo, que es ecosdelimperium@gmail.com, o si quieres a través de Twitter, mi cuenta es @ecosdelimperium, o me puedes buscar en Instagram como Enrique Imperium. Y hasta aquí, gracias por tu tiempo, por escucharme y por mirar a Roma no solo con admiración, sino también con espíritu crítico. Se despide por hoy quien te habla, Enrique Ruiz, y te espero en el próximo episodio de Ecos del Imperium. Y recuerda, si algo nos enseñó Roma, es que el debate también construye imperios. Este episodio de Ecos del Imperium también está disponible en Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y YouTube. Escúchanos donde quieras y sigue explorando el legado de Roma. Ecos del Imperium. La historia con voz propia.